Hemos hablado también en otras sesiones sobre, por ejemplo, el impacto que tienen los sistemas de gestión de inocuidad sobre la implementación de lo que es el Food Defense, de lo que es evitar estos ataques intencionales, que por sí mismos todos los sistemas de inocuidad están enfocados a evitar una contaminación accidental, que por alguna situación, alguna condición que se presente durante los procesos, alguna confusión accidental sobre utilizar alguna sustancia, por eso se implementan muchos de los programas de prerequisitos y muchas de las condiciones que tenemos en la industria de forma general de estas actividades que nosotros desarrollamos y establecemos para las actividades. Entonces, los sistemas de inocuidad se enfocan a proteger de estos accidentes, de estos posibles cambios, y en cambio se requiere también complementar un poco esta parte con sistemas enfocados a la parte de bioterrorismo y la contaminación intencional. Los diferentes sistemas, por ejemplo, que existen, está lo que es BRC, tiene una sección enfocada a lo que sería la seguridad de las instalaciones. En el caso de FCC, en la parte de ISO 22002-1 tiene lo que es defensa de alimentos, biovigilancia y bioterrorismo, además de que tenemos un prerequisito adicional como parte del mismo FCC. En el caso de IFS también tiene una sección de Food Defense e inspecciones externas para la parte exclusiva de protección de contaminación intencional. Inclusive también SQF también cuenta con una sección para defensa de alimentos y plan de defensa alimentaria. Esto de forma obligatoria para cada uno de los sistemas, de los 4 principales o los más importantes esquemas que están dentro de GFSI, y que es un requisito para ellos contar con estos sistemas, con estos programas adicionales para complementar el esquema de inocuidad que manejan las diferentes plantas. De estos 4 esquemas, el más completo es el esquema que maneja IFS. Aunque FCC estableció un documento, por ejemplo, adicional, donde nos explica ciertas características y condiciones que debe de tener un esquema de Food Defense, sigue sin ser obligatorio, sigue sin ser un esquema que es necesario implementar. Es una recomendación de FCC, es un documento externo a la normativa y que nos hace referencia de cómo podemos nosotros como organización atacar un poco a este programa y establecerlo. Este mismo esquema es el esquema que vamos a platicar ahorita, que maneja FCC, es el que está dentro de la PAS 96. Inclusive FCC refiere a la PAS 96 para que se pueda implementar, que ahorita vamos a platicar de este esquema. Pero algo que sí quisiera yo destacar es, por ejemplo, en el caso de IFS, donde IFS sí nos habla ya de un programa un poco más establecido, un programa más definido, qué actividades hay que hacer, en qué puntos hay que tener atención, cuál es una forma para establecer un plan mucho más completo, que el resto de los sistemas no lo hace de forma concisa. O sea, nos dice, hay que hacer un análisis de vulnerabilidad, hay que establecer un análisis de riesgos y a partir de ahí tú desarrollas el sistema. ¿Qué tenemos que considerar? ¿Qué puntos son importantes? No nos hacen mención. Entonces, eso hace que estos sistemas sí nos obliguen a tener un esquema, pero que al final no es un sistema que pueda ser tan robusto como lo que se necesita dentro de la organización. Inclusive vamos a ver, por ejemplo, ahorita otros sistemas, otros esquemas, donde también nos dicen qué tenemos que realizar, qué acciones tenemos que realizar, pero al final faltan algunos detalles que son importantes para la parte de lo que sería ya establecer un plan completo, un procedimiento robusto precisamente de Food Defense para evitar esta contaminación intencional e inclusive, como les mencionaba, los actos de sabotaje que se pueden presentar dentro de la organización. Entonces, estas condiciones y características son muy importantes para el desarrollo de las acciones y condiciones que se van a realizar de forma general. Pero IFS sí mantiene y nos trae un índice de algunas recomendaciones y de algunas cosas que sí tenemos que tener mucho más cuidado en el desarrollo del programa y del sistema, y que de ahí vamos a ir estableciendo y desarrollando para el caso de las empresas que cuentan con el esquema IFS. Entonces, esa parte también es importante considerar y desarrollarse
de una forma mucho más adecuada. El primer sistema que vamos a ver para entrar ya directamente en la parte de los sistemas y los esquemas es el PAS 96. PAS 96, si recuerdan un poquito, lo hemos platicado, viene de las normas PAS, que es una homologación que hay, que hacen en un bench que hacen las principales industrias de alimentos para establecer requisitos para sus proveedores. Y de ahí surge la ISO 22002-1, que ustedes conocen. Esta norma viene de la PAS 220, que es este mismo esquema, nada más que cambia de PAS 220, pasó a ser la ISO 22002-1. Entonces, porque es un desarrollo específico para este proceso. Ahora, esta norma se ha ido modificando también con respecto al tiempo. Ya esta última versión también ya nos habla un poco también de food fraud, pero el esquema se fundamenta básicamente en el mismo esquema. ¿Qué es lo que nos establece esta normativa? Nos dice, hay que hacer un análisis de riesgos, un análisis de vulnerabilidad, por ejemplo, enfocado a qué puede suceder, qué ataques se pueden presentar, y a partir de ahí establecer un plan de desarrollo, de implementar estas protecciones o estas medidas para evitar estas actividades. Sí hace mención en algunos puntos como la parte de seguridad de las instalaciones, los accesos, la parte del personal, incluye por ejemplo todo lo que tiene que ver equipos, tecnologías, procesos. Nos habla también de simplificar algunos procesos, simplificar algunas actividades que se pueden llevar a cabo o hacer dentro de la organización. Esto para reducir, digamos, la manipulación de los procesos, que es una forma en la cual maneja esta PAS 96, y también ciertas condiciones y cuidados que tenemos que tener en los procesos y en las actividades de distribución de la mercancía. De forma general, es el esquema que maneja la PAS 96. Si nos habla, por ejemplo, de la parte del análisis de riesgos, al final también, como en otros esquemas, no nos define exactamente qué tenemos que evaluar, qué puntos son los necesarios para poderlo desarrollar, y tenemos que nosotros, pues de alguna forma, establecer y hacer algunos análisis, enfocándonos a lo mejor en las estructuras, a lo mejor en los procesos, y de ahí desarrollar estas actividades. Es de las normativas más completas, es de las más conocidas también, y finalmente también es lo que parte de lo que vamos a platicar un poco más adelante. Nos vamos a basar en algunas actividades y recomendaciones que maneja la PAS 96, pero que la vamos a complementar con otras actividades, sobre todo, por ejemplo, recomendaciones que han hecho, en este caso, el gobierno de los Estados Unidos, diferentes autoridades en los Estados Unidos, porque como un punto importante, la ley de bioterrorismo surge en Estados Unidos, pero el problema con esta normativa es que no tenemos una sola autoridad o una sola entidad que haya desarrollado un programa completo. Quienes lo han desarrollado un poco más, por ejemplo, es la USDA, a través de lo que es la FCIS, que es el sistema de seguimiento e inspección sanitaria de Estados Unidos. Han desarrollado algunos esquemas un poco más completos. Es quien lo ha desarrollado así. Sin embargo, hay recomendaciones, por ejemplo, que maneja la EPA, que son importantes. La EPA tiene una recomendación específica, por ejemplo, para el control del agua, que no lo maneja de forma completa, por ejemplo, el caso de lo que sería la USDA o la misma FDA. Igualmente, el Centro de Control de Enfermedades o el CDC en los Estados Unidos también tiene algunas recomendaciones. Entonces, parte de estas recomendaciones, lo que nosotros hemos tratado es de recopilar toda esta información para establecerles un sistema, para establecerles un esquema que tenga un poco más, sea un poco más robusto, y que tengan toda la información y todo el panorama completo para poder llevar a cabo este sistema, implementarlo y desarrollarlo de una forma mucho más completa, mucho más robusta. Las autoridades, en el caso de Estados Unidos, nos dicen igual que hay que hacer una evaluación, considerar aspectos, por ejemplo, en el exterior, que puedan afectar las actividades, parte de estas condiciones y estas recomendaciones que hace la autoridad. Condiciones y características para evaluarlo en el interior.
así como condiciones para el proceso, condiciones de inocuidad, condiciones de almacén, la distribución, de la recepción y el envío de mercancías, puntos específicos para el agua y el hielo, como les mencionaba, la parte de EPA aquí destaca porque es importante. O sea, generalmente, por ejemplo, FDA nos dice pues hay que proteger el agua, pero en este caso la EPA tiene ya un procedimiento más detallado sobre lo que es el manejo, por ejemplo, de esta protección del agua. Entonces creo que es importante que esto también se incorpore a este esquema para que se pueda desarrollar. Igualmente nos hablan sobre el manejo de correspondencia, así como también de la parte del personal. Entonces, son condiciones que se van desarrollando y se van estableciendo para un sistema muy general. Lo que establecen las autoridades en Estados Unidos es que a través de este análisis, un análisis de riesgos, y a partir de ahí establecemos unas medidas de control, establecimos unas medidas de mitigación y unas medidas para responder al momento que se haya presentado una actividad de este tipo, ¿no? Entonces es como se va llevando a cabo esta función, que es lo que recomiendan las autoridades en los Estados Unidos. Hay que señalar que, bueno, para las empresas que exportan a los Estados Unidos, sí deben de contar con este programa. Este programa sí, de una forma específica, no está normalizado, digamos, desde algún punto de vista, en los requisitos puntuales, como pudiera ser a lo mejor en el caso de buenas prácticas, pero que sí tiene que haber este análisis, tiene que haber esta revisión de las condiciones de la organización y de ahí establecer todas las medidas que tiene la organización. Si ustedes quieren exportar a Estados Unidos, pues tendrán que tener un sistema establecido como este tipo. Si las autoridades en los Estados Unidos revisan que se tenga este tipo de procesos, tenga este tipo de condiciones para la parte del desarrollo del esquema del cumplimiento de la ley de bioterrorismo, pero saben también de antemano que no están establecidos de una forma muy puntual, como pudiera ser a lo mejor el caso de las buenas prácticas, ¿no? Donde sí ahí existe, tenemos una normativa, nos dice los requisitos a cumplir y si no los cumples, bueno, pues hay una desviación de la normativa. Entonces, aquí, en el caso de las autoridades de Estados Unidos, son más bien recomendaciones para las actividades que se llevan a cabo y de esa parte, pues se puede tener un sistema muy robusto. También algo importante es que quienes han apoyado mucho en el desarrollo de estos sistemas y de estas recomendaciones son sobre todo la parte de lo que es el ejército en Estados Unidos o exmilitares que han hecho recomendaciones en base a su experiencia y al punto de vista militar que se tiene. Y de esa forma, bueno, pues se tiene algunos términos que vienen dentro de estas recomendaciones que maneja la autoridad en los Estados Unidos. Entonces, por eso se vuelve importante un poco el desarrollo de estos esquemas y que se tenga un sistema robusto, un poco más allá de lo que pide a lo mejor GFCI. Ya cuando te enfrentas, por ejemplo, a la revisión de una autoridad, entonces ya ahí las condiciones son diferentes y las características también se vuelven diferentes porque tienen otro punto de vista y una de las condiciones específicas de la autoridad es revisar el sistema de Food Defense, ¿no?